Bueno, creo que más de uno aquí se ha topado en más de una ocasión con estos dibujos sobre un teórico Godzilla en el Omnitrix. Esto me dejó pensando si es posible, tomando en cuenta las reglas de ambos universos. Por lo que me dediqué a investigar y a analizar a cada Godzilla, para ver si esto podría ser posible, y si es así, ver cuáles podrían entrar y cuáles no. Por lo que, sin más dilación, sean bienvenidos a ¿qué Godzillas podrían entrar en el Omnitrix? Ok, para esto es necesario establecer los requisitos necesarios para que una especie pueda ser catalogada en el Omnitrix. Los requisitos en los que nos basaremos son solo 3. El ser debe tener un material genético equivalente a una muestra de ADN convencional. Y a lo que me refiero con esto, es que por ejemplo, no es lo mismo escanear a un ser como Alien X, que al menos él tiene un material genético reconocible, por así decirle, a que escaneara por ejemplo, un alma. Y creo que no necesito explicar el por qué. El segundo requisito, es que sea ser pensante, o con al menos cierto grado de inteligencia. Y el tercero, es tener un ADN no mutado, o normal por así decirlo. Con esto aclarado podemos comenzar con... A ambos los encasille aquí, por 2 razones, la primera es porque sus orígenes son muy similares, y podría decirse que es casi el mismo. Y la segunda, es porque son de los que tenemos más información. El origen de estos Godzillas, los conocemos gracias a la Definitive Edition, Godzilla, Introduction. Una guía que uno que otro reconocerá, gracias a este libro, sabemos que el Godzilla de 1954, y muy posiblemente el de la era Showa, no son seres nacidos de la radiación, sino una especie que vivía en paz y tranquilidad en una cueva submarina, pero la detonación de una bomba de hidrógeno destruyó su refugio, matando a sus compañeros y quemando su piel, lo que le obligó a subir a la superficie. Por lo que más que un ser mutado, es un ser prehistórico. Por lo que tanto el Godzilla de 1954, como el Showa, ya cumplen tanto el primer requisito como el tercero. Mientras por el apartado de la inteligencia, al menos el Showa, demostró ser un monstruo con una mediana inteligencia en más de una ocasión, por ejemplo, en Godzilla vs Megalon, él logró comprender sin ningún problema el mensaje que Jet Jaguar le intentaba transmitir con señas. Además que demostró tener la inteligencia suficiente, como para comunicarse con otros kaijus y entenderlos, como lo hizo con Rodan y Mothra en la película de King Ghidorah, o con Anguirus en Godzilla vs Gigan, siendo incluso capaz de formular una estrategia con este, para vencer a tanto a Gigan como Ghidorah. Aunque con el de 1954 sí está algo más difícil, ya que no demostró mucho en el tiempo que estuvo en pantalla, que realmente solo fueron como 9 minutos. Pero tomando en cuenta que comparten un origen muy similar, además de pertenecer a la misma especie del Godzilla Showa, no sería descabellado pensar que tal vez el Godzilla de 1954, sí sea algo inteligente, pero debido a su poco tiempo en pantalla no lo haya podido demostrar. Por lo que, en conclusión, el Godzilla de 1954 y el Showa sí que podrían entrar al Omnitrix, pero el Godzilla en el que Ben se transformaría, posiblemente sea uno con la piel más lisa, y sin las quemaduras que estos dos presentan, como la de los Godzillas de los dibujos de la guía, o como el propio Minilla. Bueno, respuesta rápida, no. Respuesta larga, este es de los Godzillas con el origen explicado de forma más explícita de todos. Este es contado en Godzilla vs King Ghidorah. En esta película, se nos explica que este Godzilla era el último de una especie de dinosaurios llamados Godzillasaurus, el cual habitaba una isla, la isla del lago, el cual mutuaría por culpa de las pruebas nucleares que se hacían en la zona, convirtiéndose en Godzilla, por lo que no podría entrar al Omnitrix al tener un ADN mutado y alterado que el Omnitrix no sería capaz de registrar o reconocer.
Ojo, hablaremos del Godzilla de 1998, no lo confundan con Zilla, aquel Kaiju que apareció en Godzilla Final Wars, los cuales son Kaijus diferentes. Bueno, no la haré larga, este Godzilla es una criatura mutada, que nació de un huevo de iguana que estuvo expuesto a una prueba nuclear francesa de 1968, realizada en el atolón Moruroa, de la Polinesia francesa. Así que no. Tampoco podría entrar, y ahora que lo pienso, creo que hubiese sido mejor hablar de él junto al Godzilla Heisei, pero bueno. El origen del Godzilla de la película, Godzilla 2000, también llamado Miregoyi, nunca se es explicado, pero podríamos decir que este es otro Godzilla mutante, esto debido a un diálogo de uno de los personajes humanos. Nosotros produjimos a este monstruo, Godzilla. Y desde entonces, hemos querido destruirlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue protegiéndonos? Porque quizá Godzilla está dentro de nosotros. Por lo que, tampoco podría entrar. Ojo, no confundir a este Godzilla con el Godzilla de la película anterior, que aunque se ven iguales, no lo son en lo absoluto. Ya que esta película, y de hecho, cada película de la era Millennium en general, suceden en líneas de tiempo diferentes unas de las otras, y en esta línea de tiempo, el Godzilla que atacó Japón en 1954, es el mismo de esta película, por lo que no sería descabellado pensar que tienen el mismo origen, el que expliqué ya hace unos momentos, sobre la familia de Godzillas que murieron por una bomba, etc. Por lo que, solo tendríamos que ver qué tan inteligente es este Godzilla. El cual no es tan tonto, siendo que en un punto de su combate con Megaguirus, logró aprenderse de forma gradual el patrón de ataque de Megaguirus. Por lo que yo digo que sí, el Godzilla de esta película, o Hibagoyi, podría entrar en el Omnitrix. Seré directo. Este Godzilla, el llamado Godzilla GMK, es el que tiene de los orígenes más peculiares, ya que este Godzilla no es un mutante, ni un ser prehistórico, ni siquiera es un ser biológico, sino un ser sobrenatural, una entidad maliciosa creada a partir de una combinación de las almas inquietas de los muertos, como resultado de las acciones del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, que se han juntado y fusionado dentro del cuerpo de Godzilla. El cual, que llega a tierra en el Japón moderno para buscar venganza contra la nación. Y de hecho, fue por él que puse de ejemplo al inicio a Alien X y un alma. Por lo que no podría ser registrado por el Omnitrix, al ser un ser paranormal y no biológico. Y como aclaración, no, fantasmático no es un fantasma como tal, en el lore de Ben 10, los relatos y descripciones de los fantasmas, estaban inspirados en los avistamientos de su especie. El Godzilla de la llamada Kiryu Saga tiene un origen muy sencillo, y es que, según Masaaki Tezuka y Shogo Tomiyama, es válido interpretar que este Godzilla es en realidad hijo del Godzilla de 1954, aunque esto no es necesariamente canon, sigue siendo factible el hecho de que sean de la misma especie. Pero si analizamos su comportamiento, parece ser una criatura que actúa más por instinto, y realmente no demuestra ser una criatura muy pensante. Por lo que al menos, en esta continuidad, tal vez no sea un Godzilla inteligente. Por lo que, si no fuese por su inteligencia no tan desarrollada podría entrar.
Y para terminar con la era Millennium, vamos con Final Goji, el cual sí que puede entrar al Omnitrix, ya que este Godzilla comparte el origen del Godzilla de 1954, pero al contrario de ese Godzilla, este no murió en ese año. Y si hablamos de su inteligencia, demostró ser de los Godzillas más inteligentes, siendo un gran estratega a la hora de pelear, como lo demostró en la batalla contra Anguirus, Rodan y King Caesar, derrotándolos sin mucho problema a los tres al mismo tiempo, peleando con ellos de forma estratégica. Por lo que, sin duda, este Godzilla puede entrar al Omnitrix. El origen del Godzilla del Monsterverse, creo que ya se lo saben, pero aún así lo contaré. Y se sabe que este Godzilla era un depredador alfa de su ecosistema y que evitaba que otras especies sobrepoblaran e invadieran el mundo, actuando como una fuerza de la naturaleza que mantenía el equilibrio. El misterioso pasado de Godzilla se explora más en Godzilla King of the Monsters. Los murales encontrados por Monarch, incluidos varios en las paredes de las ruinas hundidas de una ciudad entera, representan a Godzilla siendo adorado por civilizaciones antiguas como una figura divina junto con los otros titanes. Por lo que, ya cumple lo del ADN. Y si hablamos de su inteligencia, este Godzilla demostró ser un monstruo inteligente. Un buen ejemplo de esto es durante su segunda pelea con King Ghidorah en México, explotando su ventaja cuando lucha bajo el agua, arrastrando a Ghidorah bajo la superficie y manteniéndolo sumergido. Godzilla logra arrancarle una de las cabezas a Ghidorah y lo más probable es que hubiera ganado usando esta táctica si no fuera por el uso del Oxygen Destroyer. Por lo que, aunque fuere obvio, este también puede entrar al Omnitrix. Shin Godzilla es una versión de Godzilla muy peculiar, ya que en la película pasa por varias formas y transformaciones, pero si hablamos de su origen, según la película, se le cuenta que era una criatura marina, que se encontró rodeada de desechos nucleares en el lecho marino en la década de 1950 y se adaptó rápidamente para resistirlo y empezó a alimentarse de ellos. Cosa que causó que empezara a evolucionar y mutar de forma descontrolada, pasando de ser una criatura pequeña e inofensiva, a una monstruosidad. Así que, tomando en cuenta eso, el Omnitrix no podría registrar su ADN, debido a que, otra vez es un ser mutante. Esta encarnación de Godzilla es bastante única, ya que se originó a partir de la vida vegetal, en lugar de la vida animal. Se dice que es el resultado final de la selección natural en la Tierra, evolucionó como resultado de esta vida vegetal que incorporó las características de varios otros organismos a través del proceso de transferencia horizontal de genes. Por lo que en teoría es un ser biológico, y si hablamos de su inteligencia, demostró ser mediana, como cuando se dio cuenta que no podría derrotar a Ciudad la Mecha Godzilla con sus ataques, por en vez de atacarla empezó a usar la energía de su cuerpo y a emitir un gran calor para derretir a la ciudad, y de paso deshacerse del exceso de energía que le habían inyectado para que estallara. Por lo que, creo personalmente que sí que podría entrar, al final de cuenta, no es una criatura mutada como tal. El Godzilla de la serie, Singular Point, es uno muy especial, y es que según el Godzilla Singular Point Fanbook, Godzilla es un monstruo que surgió de una singularidad, lo que implica que el monstruo y otros como él se originaron en otra dimensión o realidad. Similar a Salunga, Manda y Rodan, pero mucho más poderoso, Godzilla es un punto singular que emite un polvo rojo alrededor de su entorno, que terraforma la Tierra, alterando la vida silvestre e incluso doblando el espacio y el tiempo mismo.
Personalmente este es el Godzilla que más trabajo me costó entender, siendo un ser bastante extraño. Pero si analizamos su comportamiento, parece ser una criatura que solo se guía por su instinto, sin dar alguna muestra de inteligencia. Por lo que al menos creo personalmente, que no podría entrar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Antes de irme, recapitulemos, los Godzillas que pueden entrar al Omnitrix son, el Godzilla de 1954, el Showa, el Gigagoyi, Final Goyi, Godzilla del Monsterverse, y Godzilla Earth. Pero bueno, espero que les haya gustado, y sin más que decir, soy Sombra Azul, y conmigo será hasta la próxima, chao.